¿Por qué podríamos arrancar más complicado de lo que fue ayer, Fran, a nivel internacional? No, digo porque, bueno, ya hay un precedente de un sacudón y generalmente los fines de semana o los viernes suele darse que, digamos, todo va un poquitito más calmadito y, bueno, si necesito algo de dinero para el fin de semana me lo llevo. Entonces, nada, pero no, en principio, por lo que pudimos ver a primera hora de la mañana, el premercado parece que está ok. Así que por el lado de las acciones al menos no deberían haber grandes sobresaltos. Si bien, bueno, el premercado no es un indicador tan firme, sobre todo en nuestras acciones locales que tienen poco volumen, pero bueno, pareciera de que va a ser un día por ese lado quizás ok. Bueno, lo habíamos puesto en el título de nuestro break. Vuelve el carry, tantas veces que lo ponemos, eh, y parece que podría volver para los que están afuera de manera bastante fuerte, por lo que estábamos comentando en la previa, esto de que, bueno, venía la tasa bajando, se venía normalizando todo, también el dólar bajó, pero justo en los últimos días subió la tasa. La PAX de tasas que veníamos teniendo duró hasta el miércoles a la tarde aproximadamente, donde comenzó a subir, y lo que llamó la atención, a diferencia del anterior, es que subían las tasas por riesgo, por dolarización y subía el dólar. Este se dio en un contexto en donde el dólar continuó bajando, al principio más fuerte, después un poco atenuándose, pero em, dando posibilidades a entrar para los que están mirando de afuera a tasas más altas. Hay una contrapartida de esto, que es el nivel de actividad y el financiamiento, pero bueno, ahí lo vamos a analizar un poco. Decíamos que las tasas venían más tranquilas, veníamos con una semana de cierta tranquilidad, las carteras recuperándose, sobre todo las carteras en pesos que en términos de dólar habían sufrido mucho. Pero bueno, ahora volvieron a sufrir porque cuando las tasas suben, los precios bajan. Y en este contexto vamos a ver un par de alternativas y de posicionamiento para aquellos que prefieran más el corto plazo, o aquellos que prefieren abrochar una ganancia en pesos un poco más alta y con cierta cobertura. ¿Sí? También un par de alternativas para invertir en dólares a corto plazo, que es algo que estamos notando mucho. ¿Sí? Un interés en invertir en dólares. Y el Merval, quizás lo decíamos, Fran, no recuerdo si hace tres o cuatro breaks, ya que decíamos a estos precios nos empieza a gustar el Merval. Bueno, el Merval un poco por carry electoral, vamos a ver también un poco quizás por algunos fundamentos de balances que estuvieron alineados a las expectativas, pero no ha dejado de ser una buena inversión. eh, en el último mes, ¿sí? Así que bueno, Ujú. esos son los puntos del break de hoy y arrancamos con el dólar a la baja. Habíamos estado mencionando que estos puntos de dólares ya tan altos, ya tan pegado, tan jugado a la brecha, iban a muy probablemente iba a hacer que muchos inversores se desdolarizaran y pasaran a pesos. Acá podemos ver cómo comenzó un proceso de caída del dólar en la última semana, proceso que después ya se fue atenuando, como buscando este nuevo piso, ¿sí? Este nuevo punto de equilibrio en los 1.320 pesos. Prácticamente desde los máximos, el dólar retrocede un 4%, y acá empezamos a notar. Y empiezan a salir informaciones también de que hay mucho juego entre el mercado spot de dólares y el mercado de futuros, ¿sí? Parecería ser que uno de los movimientos que hablábamos tanto la semana pasada, que las los últimos 2 días del mes explicaban la mitad de la suba del mes de julio, ¿sí? El mes de julio arranca por acá, sí, fue un 14%. Los últimos 2 días explicaban buena parte de la suba de julio. Y parece que hubo mucho juego entre el spot y el futuro, muchos bancos que habían vendido
spot, es decir, dólares al contado, y habían jugado la posición de futuro, aprovechando que el central parece que había estado marcando precio en el mes de marzo, en el futuro de marzo, pero cuando tuvieron que salir a recomprar para cubrir las posiciones al cierre de mes, explicaron, ¿sí?, la suba del dólar, en donde el Banco Central no estuvo vendiendo, no estuvo interviniendo, y eso hizo que el precio del dólar a final de mes subiera bastante, ¿sí? Entonces, ahora también nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a esta nueva realidad, en donde se va a estar haciendo mucha tasa, en donde el dólar va a ser un precio más de la economía, y en donde van a haber posiciones a lo mejor arriesgadas de grandes fondos buscando puntos más de rendimiento. eh, y en un mercado tan ilíquido como el argentino, esto podría estar provocando fuertes subas o bajas de precios. Así que ahí, a tener mucho cuidado con estos picos, con estos precios que a veces parecen desbandarse, porque pueden haber grandes ballenas, Fran, atrás, que están Ujú. moviendo precios a veces un poco de manera irracional, pero responde a necesidades o de cobertura o de recomponer posiciones o cerrar posiciones. Sí, 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 ahí hay que tener cuidado porque, bueno, suele ser un mercado que tiene días bastante volátiles, entonces digamos que no es para cualquiera porque hay que aguantar esos días muchas veces. Entonces, bueno, a tener cuidado si queremos adoptar este tipo de estrategias, que no son lo más común, pero bueno, de vez en cuando aparecen y hay que tener cuidado. Sí, acá también lo que empezó a manejarse a nivel mercado, y se empezó a ver en algunas posiciones de ROFEX, de A3 ahora, lo que era Matba ROFEX, y ahora es A3 en el mercado de futuros de dólares, que parecería que el Banco Central está empezando a operar en plazos más largos. Siempre lo hacía fundamentalmente en el mes corriente y en los próximos 3 meses. Hay grandes posiciones abiertas en diciembre, y se empezaron a ver posiciones abiertas en el mes de marzo del 2026. ¿Y por qué uno supone, o el mercado supone, que es el Banco Central? Porque esto daría como resultado de que se está marcando precio en los techos de banda, ¿sí? Entonces, si estamos viendo que alguien está intentando regular la expectativa al techo de la banda, ¿sí? O es algún inversor importante que está creyendo que el gobierno va a mantener el esquema de bandas hasta diciembre, ¿sí? Entonces vende ahí como precio máximo, ¿sí? Y probablemente se esté yendo haciendo tasa hacia el futuro, o es el Banco Central, ¿sí?, que está interviniendo, ¿sí?, marcando. El Banco Central tiene autorización por parte del Fondo Monetario Internacional de operar en futuros. De hecho, en el reporte del Fondo Monetario Internacional de la semana pasada, donde se aprobó las metas, ¿sí?, la marcha de la evolución, y habilitó el desembolso del nuevo tramo de los 2.000 millones de dólares que ya ingresaron a las reservas. eh, Ponía como que el Banco Central estaba jugado en 5.000 millones en futuros, ¿sí? Eh, Comentario al margen con respecto a esa revisión del fondo: fue una revisión bastante positiva. eh, Destacó los logros, destacó bastante los logros, así que mostraba una postura de bastante conformismo por parte del fondo, y eso creo que también fue leído en ese tono por el mercado, de que era una buena revisión, ¿sí? Marcó como unos puntos en donde el gobierno tenía que tener cuidado, fundamentalmente en tema de crecimiento, pero por lo demás fue una revisión bastante positiva. Entonces, volviendo al tema de los futuros, que es un precio que vamos a tener que seguir en este esquema de bandas, ¿sí? En este tema de tasas y de bandas, en donde en las tasas parecería que el gobierno no va a jugar tanto el partido, y en los
y en el precio del dólar solamente en las bandas. Entonces va a actuar en las bandas con futuro, eso estaría marcando cierto techo del dólar y eso nos abre la posibilidad a pensar en términos de tasa y hacer esto que estábamos diciendo de que vuelve el carry trade, aunque técnicamente no es un carry trade, por lo menos para nosotros, sí puede serlo para algún inversor extranjero. em, pero habilitaría, ¿sí?, a hacer tasas, ni hablar de las tasas que vamos a ver, y a jugarse en la posición de futuro si uno quiere cerrarlo o dejarlo completamente abierto, que debería generar rendimientos más positivos. Lo que vemos acá en este cuadro fue, Fran, las cauciones que, bueno, lamentablemente entre el miércoles a la tarde y ayer se volaron y con mucha volatilidad intradiaria, como podemos ver en el gráfico. Sí, sí, sí. Sobre todo ayer fue el día eh, por ahí más complicado. Justo estaba yo también mirando acá. Si bien el cierre lo podemos ver ahí en 34, no tenemos Ujú. que guiarnos tanto por eso, sí, porque eso fue una foto del final. Entre medio y donde más volumen hizo fue en la zona de 40, sí. Entonces veníamos utilizando mucho el instrumento como una hermosa herramienta para financiarse, ¿sí? Cuando teníamos tasas de, no vamos a decir del 20 y pico, pero con 30, 32 de tasa es un hermoso instrumento para financiarse, sobre todo comparándola con otras alternativas que podamos encontrar. Eh, y incluso, bueno, si fuera más abajo ya hay hasta una pata especuladora, quizás por eso es que también terminó subiendo un poquito. Eh, pero bueno, ayer ya tocó niveles un poco más complicados de, digamos, de defender eh, en niveles de 42. Eh, si nos damos vuelta o 40, 42, si nos damos vuelta y buscamos otras alternativas en bancos y demás, eh, por ahí nos sorprende que sigue siendo una tasa competitiva, ¿sí? Porque por la data que nos va llegando de algunos clientes que nos comparten generosamente el dato de los bancos, está en esos niveles o más arriba también. Entonces, bueno, eh, si bien sube, en caso de necesitar financiamiento, la realidad es que sigue siendo una tasa que está compitiendo, ¿no? Que está en línea con otras tasas de la economía y bueno, en caso de necesidades de dinero de corto plazo, puede venir muy bien, ¿no? Puede ayudar bastante digamos, a la urgencia. Sí, nosotros lo que notamos con respecto a las tasas bancarias de financiamiento y de inversión, plazo fijo, básicamente, Ujú. es como que vienen mostrando cierto delay, ¿sí? Las tasas en los bancos para financiamiento aumentaron bastante después de este aumento de tasa de caución, ¿sí? Que llegó a precios de cierre de 46. Fijémonos que ayer llegó a precio de cierre de 34 y parece, bueno, estamos siendo un poco exagerado, pero en el día lo vimos en 45, ¿sí? 44 aproximadamente. eh, y como decía Fran, una buena parte de la jornada estuvo entre 38 y 42, ¿sí? En ese rango estuvo buena parte de la jornada, por no decir la mayor parte de la jornada, excepto en el arranque y en el cierre, ¿sí? Pero habíamos estado viendo y habíamos estado haciendo muchas operaciones de financiamiento en tasas de 25, de 26, de 27. Cuando teníamos clientes que nos decían las tasas en los bancos están mucho más arriba, ¿sí? En niveles de 36, ¿sí? Entonces, claro, fue un buen lugar para ir a buscar financiamiento de corto plazo para empresas, cosa que hacemos bastante. Ayer sí, nos quedó muy buena tasa para buscar inversión para empresas de muy corto plazo. Recordemos que la mayor operatoria de caución está concentrada. De hecho, este gráfico es la caución a un día, ¿sí? Entonces, bueno, acá es donde volvimos otra vez. Ya vos, Fran, ayer me lo habías marcado correctamente, que ya venía subiendo un poco los días previos, ¿sí? Lunes, martes, que se venía notando, pero bueno, saltó. Inclusive ayer, que cerró todavía, perdón, el miércoles, que cerró más bajo que el día jueves, inclusive llegó a ser intradiarios más altos. Y esto se dio muy sobre el cierre. Eh, para diferenciar, a ver, perdón. Este intradiario de 60, ¿sí? Esto fue el día miércoles. Para diferenciar los dos procesos de sube de tasa, este proceso se dio con fuerte alza
eh, del, del dólar, ¿sí? Acá comenzó a subir a lo largo del mes, ¿sí? Y después, ya sí, inclusive ya el dólar subía y la caución ya se empezó a acomodar un poco más abajo y ahora el dólar sigue estable y se dio este proceso de suba. Esto obviamente lo que derivó fue en una rápida suba de las tiras o de los rendimientos de los instrumentos de renta fija y visto del otro lado es una eh, fuerte caída en los mismos instrumentos, ¿sí? Lo único bueno que a lo mejor para las carteras en pesos no estoy teniendo una pérdida importante con respecto al dólar porque el dólar también viene recortando posición. Pero esto deja, por un lado, para nosotros un movimiento otra vez temporal y algo al que nos vamos a tener que acostumbrar, quizás con menos volatilidad, pero todavía se mantiene mucho, es que para el que está fuera, sí, le quedan muy buenos rendimientos para ingresar, sí, y acá es lo que vamos un poco a analizar. Quedan buenos rendimientos para ingresar, para invertir y también este desarbitraje con las tasas de bancos. Entonces, para inversores más activos, sí, que puedan estar buscando mejores alternativas de inversión. Tenemos por un lado no solo de caución, ¿sí? De caución colocadora, de caución inversora, sino también las posibilidades de muy corto plazo. Fíjense acá, ¿sí? Los títulos más cortos ahora están venciendo el 15 de agosto, que esto es la semana que viene, el 29 de agosto, el 12 de septiembre y el 30 de septiembre, ¿sí? Fíjense que estamos con tasas por encima de 60% efectivo anual, ¿sí? Esto está siendo tasas nominales anuales para que ustedes lo puedan comparar rápido con el banco. Son tasas nominales anuales arriba del 44-45%. Sí, nos comentaban por ahí que las tasas en los bancos están en el 36. Nosotros lo que pensamos es si las tasas se mantienen en estos niveles, ¿sí? Que no sería raro, quizás un poco más abajo, pero pensando en que en la semana que viene tenemos licitación otra vez, em, pensamos que las tasas de los plazos fijos van a tener que ajustar. También podrían tener que ajustar las tasas eh, del financiamiento, pero notamos ahí un rezago, ¿sí? De los bancos, es como que tienden a actuar un poco más retardadamente, ¿sí? Buscando ver la estabilidad de estos precios. Pero quedaron, Fran, en LECAP, Boncaps y Bontams, los Bontams son los de Tamar, rendimientos bastante interesantes para el corto plazo. Sí, sí, ayer justo lo veía con un cliente. Tenemos rendimientos de casi el 3,5 mensual, ¿no? En algunos casos, 3,5, 3,4, 3,2, ¿sí? Si lo pasamos a tasas mensuales. Ya lo hemos venido diciendo muchas veces, a esta altura del partido parecemos un disco rayado, pero comparándolo con la inflación del 1,6, ¿sí? Eh, o nos falta inflación o nos sobra tasa, ¿sí? Creemos que podemos tener un poquitito de ambas, ¿sí? Ayer la inflación de Cava dio algo de 2, no quiero tirar mal el dato, creo que fue 2,2, ¿sí? Mm. La inflación de Cava es particular porque tiene una canasta diferente, pero bueno, como si lo tomamos como referencia, lo más probable es que tengamos un pequeño rebote en la inflación este mes de julio, con vacaciones de invierno, que eso suelen aportar un poquito ahí de combustible a la inflación, pero más allá de eso, creemos que digamos, el acomodo debería venir más por el lado de arriba, digamos, por el lado de tasa que viene de arriba y no de la inflación que viene de abajo. En ese contexto sería, digamos, da una buena oportunidad para hacer carry, vamos pues, entre comillas, ¿no? Para sumarse a esta nueva oleada de eh, ir a hacer nuevamente tasa, ¿no? Salirnos del hard dollar y ir a hacer nuevamente tasa. Obviamente no es para todos. Hay que ver muy, muy bien el perfil del inversor para hacer ese tipo de jugadas. Pero bueno,
sirve mucho, en este caso, para la gente que tiene los pesos y necesita de cierta liquidez, un roleo mensual o para manejo de caja de mediano plazo. Nos viene bien que nos paguen mejor tasa, ¿no? Más tasa, siempre viene un poquito bien. Sí, ahí, Fran, lo que vos comentabas en estas tasas de 3 y algo, sí, es un Ujú. tramo un poquito más medio, sí, un poco más medio, más por este lado. Y esto está muy cambiante porque si uno leía algunos reportes de posicionamiento hasta el día de ayer inclusive, eh, que salieron publicados ayer en la mañana, que estaban tratando el mercado del día miércoles. Por ahí recomendaban irse más al de la tasa variable, ¿sí? Tasa variable corto. ¿Sí? Esto estamos hablando de diciembre, marzo del año que viene, ¿sí? Pero evidentemente el salto en el tema del ECAPS eh, dejó otra vez muy interesante este segmento. Por ejemplo, esto nos estaría dando tasas mensuales del 4% y después ir bajando hacia la línea de 3 a medida que uno va estirando, ¿sí? Ahora, por ahí para algún perfil un poco más agresivo podría volver a ser bastante atractivo ir por este segmento, ¿sí? Pensando que esto va a estar dando tasas reales positivas bastante altas, para después volver otra vez al segmento de tasa variable, ¿sí? Esto es un problema porque cuando uno arma una cartera o tiene una cartera, está pensando que entra el lunes con una forma y ya el... el miércoles a la tarde, jueves, ya empieza como a tener sentido a rotar y uno va a ver cierto daño en la cartera. Entonces nosotros lo que estuvimos recomendando y lo seguimos haciendo más en este contexto, que por más que yo entre a tasas altas a hacer estos devengamientos, tengo que pensar que la cartera puede verse afectada en el corto plazo. ¿Esto por qué? Porque las LECAPs cayeron el día miércoles y dieron un muy buen rendimiento, pero el jueves cayeron más y dieron mejor rendimiento. Entonces, probablemente lo que podemos ver es que vamos a ver esta volatilidad. Entonces, yo por más que quiera hacer una tasa alta, tengo que comprar pensando en mantenerlo hasta el final. Y eso en el transcurso del periodo me puede dar pérdidas. De hecho, nosotros veníamos recomendando cierta rotación de ser a tasa, ¿sí? A tasa corta, que empezamos a notar a partir de la semana pasada que el ser empezaba a recuperar bastante conforme la tasa iba bajando, entonces mantuvimos las posiciones, no rotamos tanto y ya con el día del miércoles y jueves sí comenzamos el proceso de rotación de ser que lo hayamos pausado para volver a entrar al segmento corto de tasas, ¿sí? Y ahora sí, con mejores rendimientos, intentar capitalizar un poco la ganancia de ser mediano, tramo medio, con la ganancia de tasa, tramo corto, ¿sí? Aún así, en Bonceres también vemos una oportunidad bastante interesante. Quizás es una estrategia para más conservadores y no tan agresivos, ¿sí? Ahora, que también se puede ver afectada en el corto plazo también se puede ver afectada, pero sí me estaría dejando rendimientos reales positivos en torno al 17-20%, ¿sí? Por sobre la inflación. Entonces, estas estrategias de carry, que son dos muy distintas, ¿sí? Estamos viendo carry por sobre la inflación, es decir, ganarle a la tasa de inflación y ganarle al dólar. En la tasa de inflación, ¿sí? En la tasa de inflación lo podemos jugar aún con instrumento con inflación. ¿Sí? Entonces, eso por ahí es bastante interesante porque ya me queda solamente ganarle al dólar. ¿Sí? Em, Hay que ver qué pasa con el dato de inflación, verdaderamente qué pass-through se dio o se va a dar, ¿sí? En Cava el 2.2 es un número bastante alto, podríamos imaginarnos quizás más en torno a 2 la, la nacional, ahí el rebote que vos decías, Fran, pero está por verse. Entonces, para los que tienen un poco más de miedo, sí, sí, habilitaríamos este tramo de Bonser, que es lo que parecía un poco ya desconectado de la inflación. Vamos a ver si gana Menger o gana el pass-through.
Ahí está puesta la ficha, pero esto al menos nos habilita tasas reales positivas. Y siempre basándonos en esto que lo vimos en la placa anterior, que lo volvemos a repetir y que nos parece clave para armar una estrategia de carry, aunque no venda futuro, aunque no compre futuro, pero sí para armar esta posición de peso si quiero recuperar algo frente al dólar por la pérdida de la cartera del mes de julio o de acá para adelante, es que el BCRA estaría cuidando el precio de la banda futura, ¿sí? Entonces esto nos pone como cierto techo al precio de los dólares futuros. Y ahí pasamos, hablando de dólares, a alternativas de dólares cortos que hemos visto mucho interés, Fran, en estas últimas 3 semanas, un poco también por trade electoral. Bueno, en el tramo más corto que serían los bopreales, que tiene una duration parecida a los AL30, solamente que la diferencia es que paga, están más caros y paga todo en la gestión Milei. Seguimos viendo bonares por encima de bopreales. Sí, sí, sí. Ya lo veníamos viendo hace bastante a esto, incluso alguna vez lo comentamos con los rendimientos que estaban teniendo los bopreales. Hacía sentido estirarse un poquito en la duration y obtener mejores rendimientos, cerca del 13%, ¿sí? Con el AL30, ¿no? Entonces, sí, es una estrategia que ha continuado, ¿sí? Quizás con un pequeño bache en el camino, sea por lo que sea, ya a esta altura es muy difícil identificar un solo factor que diga, bueno, hoy bajaron por esto, hoy subieron por esto. Eh, Hablábamos ayer quizás lo de justamente ayer de las letras y de algunos bonos y de las acciones, podía ser un poco por otro lío en el Congreso. Entonces, bueno, es difícil definir de dónde viene el golpe muchas veces, pero sí creemos que esta estrategia sigue vigente, ¿sí? Pasar de los BOPREALES a los bonares, extender esa duration, extender, eh, digamos, el plazo de pagos y captar mejor tasa, ¿no? Está claro que es una muy interesante alternativa, sobre todo para los que se animan un poquito más, ¿no? En algunos casos entendemos, y es lógico que eh, irse 3 años más, digamos, para recuperar el total de dinero es más complicado, pero es una linda alternativa, ¿no? Y parte del dinero lo recuperamos antes, ¿no? Como decía Robert, por eso la duration modificada de los bonos termina siendo la misma. Sí, exactamente. Ahí también está jugando bastante el precio, pero a ver, para un inversor más optimista sí vemos un spread muy grande para misma duration y más posibilidades de compresión. En el caso de un trade electoral a favor del gobierno, sin lugar a dudas, lo primero sería el tramo largo, sí que debería elegir. Después ir al tramo corto, ¿sí? Y finalmente a los bopreales. Ese es en un trade electoral. Ahora, para un inversor que busca devengamiento, nosotros, a ver, tendríamos que distinguir en alguien que no es eh, optimista con el resultado electoral. Sin lugar a dudas, el activo es el Bopreal 2026 o algún corporativo, ya vamos a subir la imagen, eh, algún Bopreal 2026, por un lado. Para uno que no es optimista, cobertura o dólar, eh, pero para uno que cree con un escenario de brecha cero, a nosotros nos gusta mucho el dólar link, ¿sí? Porque me estaría dando para duration muy cortas, ¿sí? Rendimientos en dólares que nos cuestan conseguir en el mundo corporativo, ¿sí? El mundo corporativo sería un poco más conservador, un poco más temeroso del resultado electoral. Igual acá, para los que no son tan optimistas, seguimos recomendando duration corta porque si miramos lo que pasó en la Argentina después de ese agosto del 2018, los corporativos, hasta antes de la pandemia, porque ya después de la pandemia fue otro mundo, ¿no? Pero hasta antes de la pandemia también tuvieron cierta pérdida, ¿sí?
tuvieron presión, pasaron a rendimientos más altos de los actuales. Entonces, si yo me voy a buscar instrumentos quizás eh, muy largos, puedo tener problemas. Sobre todo, sobre todo en los que caería el vencimiento en la próxima gestión, ¿sí? Entonces, en la gestión 27-21, nosotros pensamos que podrían ser los más afectados. Entonces, para esos que son un poco más conservadores, igualmente, aunque sean corporativos, 2026-27, y ahí encontramos algunos instrumentos, pero la verdad que todos por debajo de los rendimientos de los dólar link. Entonces, para este escenario de brecha cero, dólar link más 10 en términos de dólares es imbatible, ¿sí? No hay forma de ganarle a esa duration, a ese tipo de cambio. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al TZB de 5 que vence en diciembre de 2025? Compiten contra el mundo anterior, el que vimos recién, el de las LECAPs, el de los bonceres. Y ahí parece difícil, volvemos a lo mismo, que un boncer que rinde ser más 20, ¿sí? Pierda contra más 10, si hay 40 puntos en el medio, si hay 40% de evaluación en el medio, ¿sí? O sea que nos tendríamos que ir a un tipo de cambio superando los 1.800 pesos. Entonces, es un mundo para el que ve dólares, para que mira dólares, fundamentalmente para personas humanas que pueden al vencimiento salir a comprar dólares, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de cepo. Entonces ahí es donde vemos posibilidades de